A ver, hasta que lleguen las demás personas, para anteriores módulos, ¿ustedes ya estaban organizados en grupos o han solamente trabajado de manera individual? Teníamos grupos, licenciado. Ah, perfecto, ya están conformados sus grupos. Sí, éramos de 4 o 5 personas según la cantidad de los estudiantes. Ah, qué bueno, entonces, si gustan, podemos mantener esos grupos. ¿Ya? Así, el trabajo final que lo hagamos, obviamente va a ser mucho más liviano y va a ser un trabajo donde todos además pueden colaborar y puedan ayudar, ¿no? Entonces va a ser mucho más llevadero el trabajo. Listen, buenas noches. Buenas Alejandra noches. le habla. ¿Cómo Eh, está? una observación sobre los grupos. Antes Dígame. mi grupo éramos de 5, de 6 creo, pero se salieron 2, o sea que salíamos solamente 3. No Ya. sé si por ese motivo quizás pueda volver a hacer otros grupos o mantenernos así. Yo creo que también hay compañeros nuevos que hay que agregar a otros grupos, no sé. Bueno, esa es mi Sí, observación, ¿no? sí, tiene razón. Yo creo que podríamos nuevamente conformarlos, así evitamos, ¿no? Porque hay personas que a veces dejan el módulo o hay personas que recién se inscriben en el módulo, como usted dice, ¿no? Entonces sí, eh, haremos la conformación de grupos a manera de esperar a las demás personas y o si hay algún grupo que quiere mantener sus integrantes, me dice, ¿no? Y así vamos trabajando en eso. A ver, me voy a ir a la lista que tenemos. Ya, a ver, algún grupo que quiera mantenerse tal cual, como habían trabajado anteriormente, para que así los vaya colocando en grupos. Si no, entonces comenzaremos a armar nuevos grupos, ¿no? Disculpe, yo estoy consultando a mi grupo si quieren mantenerse, o sea, si sigamos siendo los mismos o si quieren cambiar. Eh, ahorita me están respondiendo David y me dice que sí, que nos mantengamos. No sé Ah, si a ya, usted le parece bien. van a mantener. Entonces, es Claudia, Mónica, Chao. Sí, estamos sí. Daniela, Beizaga, yo, David y A Elga ver, creo que es. espéreme un momento, voy a anotarla. Usted, después me dice David Benítez. Está también, ¿Quién ahorita más le está en su digo, grupo? Elga A ver, Elga y, Rocha. y Telma. Telma. Telma Arias, ¿verdad? Creo que sí, doctor. Ya, serían 4 personas. 4, conmigo 5, ¿no? No, Claudia, con usted 4. Elga, Claudia, Elga, Dani, David y Telma. Ah, Dani, no, que Dani. Daniela Beizaga. Sí. Perdón, hace un momento me estaba hablando Alejandra. Alejandra me estaba hablando, ¿verdad? Sí, dicen Alejandra. Dígame, Alejandra Rocha. dígame Alejandra, ¿qué grupo va a tener o si se han organizado en algún grupo? He consultado con las demás integrantes, pero por mi persona está bien si cambio o no me hago lío, no hay problema. Yo me adecuo. Ya. A ver, Lía, usted,
Sí, licenciado, igual. Opino mantener grupos. Ya, ¿quiénes eran de su grupo? A ver, para que yo vaya anotando y conformándolos, ¿no? En mi cuadro. Estaban Soledad Choque, Primero usted, Lía Ríos, Lía Ríos, ajá. después Soledad, Después Soledad, Soledad, Flavia Kisbert. Claudia, Flavia Kisbert. Flavia. Ajá. Ya, ¿alguien más? Y Maribel Ciñani, creo. Maribel, sí, Reina Maribel, ¿no? Reina Maribel. exacto. Ya. Ya, en los demás, a ver, por favor, si me pueden indicar si tuvieran algún grupo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está? Disculpas, he ingresado un poquito tarde. No se No, preocupe. me indican que está haciendo grupo Sí, para... para que podamos incluso dividir, ¿no? La carga del trabajo, porque tenemos ya la siguiente semana más práctica, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio de valoración de puestos, vamos a revisar los métodos, entonces cada uno podría distribuirse para poder analizar un puesto de trabajo, entonces va a ser más conveniente, ¿no? Ya. Entonces, ¿Se está manteniendo de los otros módulos los grupos, como doctor? usted quiera, Licenciado, perdón. como usted quiera. A ver, le digo, Beatriz Isabel Espinosa está sin grupo, Ingrid Estivaris sin grupo, José Cruz García sin grupo, Clarisa Jiménez sin grupo, Diego Horacio, Sharon Micaela, Elvia Alejandra e Indira, ¿no? Usted. Doctor, Sí, doctor, así es. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Doctor, queremos mantener el grupo, que son Mariela Estíbaris, A ver, espérenme un Micaela. segundo, me anotaré. Espérenme. Primero sería Mariela, me dice, ¿no? Ingrid Mariel. Sí, Ya, Mariela Estíbaris. ya, Luego siguiente integrante. Micaela Pacheco, Micaela Pacheco. Siguiente integrante. Diego Merino Chacón, Diego Merino, Chacó, y mi persona Isabel Espinosa. Isabel Espinosa. Ya, muy bien. Entonces, las últimas personas que serían José Cruz, Clarisa, Alejandra e Indira, entonces estarían en el último grupo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Bueno, licenciado. Sí, dicen. está bien. Ya, entonces haremos también un breve repaso sobre lo que habíamos hablado el día lunes, sobre las actividades de la siguiente semana, así que así vamos a poder tener un poco más de tiempo. A ver. A ver, no sé si han podido revisar en la plataforma. ¿Tienen las tareas ya colocadas en la plataforma? Hay dos, licenciado. Un foro Ahí. ¿Mi y tarea? Sí, tareas de la siguiente semana. No sé si han podido revisar o posiblemente no las han cargado, así que revisaremos a ver en este momento. Claro, solamente está el cuestionario y el primer foro. Ah, ya no están las tareas entonces. No están las tareas.
Lo que pasa es que en el, a ver, haciendo una recopilación de lo que también hablábamos, en el formato de la calificación que también me pasaron, tenemos un cuestionario que lo van a, o me imagino ya lo están también revisando. Tenemos 2 foros y tenemos 2 tareas para poder tener finalmente una evaluación, que va a ser el trabajo que lo vamos a realizar por grupos. ¿Ya? Entonces, tendríamos toda esa forma de ponderar este módulo. Las tareas, a ver, para ir avanzando, tenemos el material, pero sí han podido revisar, ¿verdad? Eso sí está cargado en la plataforma. ¿Alguien que haya podido ver el material? Sí, licenciado. Ya. Entonces, la primera tarea, que es para el próximo miércoles, es poder hacer un comentario, obviamente grupal, sobre la lectura 1. Ya para el próximo miércoles 30. Entonces vamos a revisar, vamos a comentar esa lectura. Y para el siguiente viernes vamos a poder, a ver, hemos puesto que a partir de las recomendaciones expuestas en la lectura 2, vamos a proponer algunas con base a la experiencia propia que pueda tener cada uno de ustedes y también a todo lo que hemos podido revisar en el módulo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comentar la lectura el día miércoles y el viernes también de manera grupal vamos a proponer recomendaciones alternativas o adicionales a lo que nos propone esa lectura, ¿no? Con base a su experiencia, con base a su conocimiento y sobre todo lo que hemos podido resaltar, ¿no? De este modo. ¿Tenemos alguna duda sobre lo que tenemos que hacer para la siguiente semana? Sí, un favor, que Sí, luego dígame. después de la clase nos pueda repetir el tema de los grupos, ¿no? Para ponernos de acuerdo después de la clase. Sí, no, acá está, de una vez repetiremos. Cuidado, se nos vaya la hora y nos pise después la hora con nuestra materia. A ver, vamos a repetir nuevamente los grupos. Tenemos como primer grupo Claudia Mónica Andrew, Telma Paola, David Benítez, Elga Rocha y Daniela Beizaga. Esos son los integrantes del grupo 1. Integrantes del grupo 2, Soledad Choque, Flavia Gabriela Quisbert, Lía Ríos, Reina Maribel Siñán. Grupo 2. Ahora el grupo 3 tenemos a Beatriz Isabel Espinosa, Ingrid Mariela Estivaris, Diego Horacio Merino, Sharon Micaela Pacheco como grupo 4. Y como último grupo tenemos a José Cruz García, Clarisa Jiménez, Elvia Alejandra Rocha e Indira Balbina Zurita. Ya, entonces creo que son los grupos que habían manejado, ¿no? En el anterior módulo. Ya, entonces vamos a ir cerrando lo que es el tema de los grupos, las tareas que tenemos para la siguiente semana. Y para este lunes, para este lunes 28, vayamos, si se puede, porque como tenemos poco tiempo, si se puede, podamos obtener información sobre 3 puestos de trabajo en el área de recursos humanos. Ya puede ser de una empresa en la que ustedes están trabajando, puede ser de alguna empresa conocida y puede ser de una empresa prácticamente donde ustedes puedan realmente describir el perfil del puesto, podamos
analizar el cargo y lo que nos interesa es aplicar los métodos para poder valorar el cargo dentro de la empresa. Entonces vamos a ir viendo eso para el día lunes, pero ya el miércoles vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces podamos ya ir recabando información para el lunes. El miércoles vamos a empezar con la aplicación de la práctica, ¿no? Del método. Vamos a trabajar en la aplicación si nos da el tiempo el lunes, miércoles y viernes para poder hacer lo mismo en un trabajo, ¿no? Que lo vamos a realizar ya también por grupos. Que va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar los métodos de valoración de puestos de trabajo en una determinada área en una empresa. ¿Alguna consulta sobre el trabajo final que tenemos que realizar al terminar este módulo? ¿Ninguna? También no nos olvidemos que en la ponderación, como les había prometido, para poder incentivar la participación de todos y podamos compartir experiencias, que el trabajo final va a ser dividido en una participación que todos ustedes tengan en clases, en un 50%, y el otro 50% de la calificación va a ser el trabajo que lo presente. Si no hay más dudas, entonces continuaremos donde nos habíamos quedado. Y habíamos estado hablando sobre las compensaciones y nos habíamos quedado en los incentivos, ¿verdad? Habíamos hablado de los incentivos, ¿no? Habíamos identificado distintos tipos de incentivos que aplican las organizaciones para poder lograr que las personas estén satisfechas en su trabajo, ¿no? Habíamos hablado de bonos de transporte, el tema de los servicios de cafetería, comedor, el tema de la asistencia médica, también hablábamos de gastos médicos que van a ser cubiertos para el empleado, y en algunas organizaciones también se extiende hacia toda la familia. También podríamos decir como incentivos el tema de las horas libres y horas sujetas a recuperación que no necesariamente vayan a poder disminuir el saldo de vacaciones que tiene el personal, ¿no? También otra forma de poder motivar e incentivar a los empleados. Tenemos también el tema de convenios, ¿no? Para los programas de capacitación o algunos cursos, ¿no? Que quieran realizar nuestros empleados. Generalmente se les hace firmar, ¿no? Un documento, un compromiso, donde la organización le va a cubrir un determinado porcentaje a cambio de que el empleado también pueda aplicar, ¿no? Todo lo aprendido en el puesto de trabajo y así pueda enriquecer el cargo. ¿Qué factores van a llegarle a afectar a todo este programa o a todo este sistema de compensaciones? El mercado, ¿no? Indudablemente el mercado le va a afectar a este programa de compensaciones, porque si nosotros creemos que nuestro programa es bastante atractivo, creemos que nuestro programa es bastante competitivo, y cuando nosotros empezamos a mirar a la competencia, nos damos cuenta que muchas veces el programa que nosotros estamos ofreciendo está por debajo, ¿no? De lo que está ofreciendo la competencia, y por lo tanto no es muy atractivo para poder seguir reteniendo al personal. El estilo de dirección, ¿no? También es otra variable que podríamos considerar a la hora de determinar un programa de compensaciones. Podemos tener estilos de dirección realmente demasiado autoritarios, que más se concentren en las compensaciones directas
dejando de lado las compensaciones indirectas, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. Las directas es todo lo económico, y las no indirectas van a ser todos aquellos incentivos que los hemos mencionado hasta el momento, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será positivo? Eso va a depender mucho, ¿no? Del tipo de liderazgo que quieran tener los gerentes o la alta gerencia en una empresa. El tema de los salarios también es importante, que llega a afectar a las compensaciones, que a medida que se vayan haciendo ajustes en la estructura salarial, esos ajustes también van a afectar a la compensación. Los niveles jerárquicos que están en la empresa, que existen en la empresa, como otro factor que puede llegar a afectar a las compensaciones, ya que muchas veces tenemos un nivel operativo realmente muy extenso, que tenga mucho personal, lo cual puede hacer que también el programa de compensaciones sea modificado, ¿no? Para poder tener un sistema totalmente equitativo, ¿no? Equitativo entre los niveles jerárquicos. La estructura organizacional. ¿Qué tipo de estructura va a tener la empresa o tiene la organización? ¿Tendremos una estructura totalmente vertical? ¿Tendremos una estructura totalmente horizontal? ¿No? Entonces, ese tipo de factores también pueden llegar a afectar a las compensaciones. Cambios tecnológicos también es otro factor, ¿no? ¿Por qué los cambios tecnológicos? Porque también la implementación de tecnología, como algunos sistemas, algunos programas informáticos, pueden hacer que la forma en cómo se realizan las actividades o se cumplen las funciones en un determinado puesto de trabajo también se vean modificadas. Puede ser que a través de un sistema informático nosotros podamos ya dejar de lado el apoyo de algunos puestos de trabajo, sino simplemente se van a llegar a automatizar, ¿no? Algunas actividades o algunos procesos. El tema de las leyes, ¿no? La normativa, los incrementos salariales, como en el caso hace unos años el tema del segundo aguinaldo, ¿no? Ese tipo de normas que son emanadas del Estado también hace que pueda afectar a nuestro programa de compensaciones y sobre todo afecta a ya la carga económica que puede significar este programa, ¿no? de compensación. El estilo de vida también de los empleados, ¿no? Puede también influir en la compensación que nosotros vayamos a definir. El tema de este análisis y la descripción de puestos de trabajo que puede afectar, ¿no? Va a haber cargos que tengan una valoración mayor comparados con otros que sí, obviamente, estén dentro de un determinado nivel. Entonces, el tipo de compensaciones podría verse diferenciado. Y otro punto también que se nos viene a la cabeza, que es el tema de los sindicatos. Los sindicatos realmente tienen un peso muy, muy significativo a la hora de poder crear un programa de compensaciones. ¿Por qué? Porque tienen un alto poder de negociación. Si no están de acuerdo tal vez con algún bono, no están de acuerdo con el servicio del comedor, el tema de la asistencia médica o el transporte que se pueda generar para los empleados. Entonces, ese tipo de movimientos obreros puede hacer que nuestro programa de compensaciones se vea afectado, ¿no? Porque tendríamos que tal vez contratar determinados buses para poder trasladar al personal, podamos conducirlos desde la oficina hasta sus domicilios y viceversa, ¿no? Cuando ya se vaya generando la jornada laboral día a día. Componentes de la compensación que habíamos dicho, ¿no? La directa, es decir, todo lo económico, sueldos,
salarios, incentivos, comisiones, bonos, premios, viáticos, y la indirecta, que está muy relacionada al salario emocional, ¿no? Que lo vamos a tratar en el siguiente capítulo, que es muy interesante, porque no solamente tenemos que preocuparnos por darle un sueldo a nuestro empleado, sino por aquellos otros aspectos que hacen que uno se sienta satisfecho, uno se sienta tranquilo en su puesto de trabajo. Seguros, vacaciones, el tema de las horas libres que también se les otorga a los funcionarios, ¿no? Entonces, ese tipo de compensaciones que no están relacionadas al tema económico. La política de compensaciones. Que la política de compensaciones tendrá que ser diseñada en función y además considerando los siguientes factores que obviamente son recomendados, ¿no? No es que sí o sí se tengan que cumplir o sí tengan que tomar en cuenta la gerencia de las empresas, sino que es recomendable que puedan analizarlas y puedan aplicarlas, porque eso va a incrementar, ¿no?, la probabilidad de éxito del programa de compensaciones. Decimos como primera política que esta tiene que ser adecuada. ¿Por qué tiene que ser adecuada? Porque primero tenemos que cumplir con toda nuestra norma interna, tenemos que cumplir con todos aquellos requisitos legales que puedan estar sujetos a algunos montos de dinero o algunos bonos o algunas primas que se les quiera otorgar a los empleados, y por lo tanto esto también concuerde con lo que haya sido establecido en algún determinado momento con los sindicatos, ¿no? Porque hay una serie de pliegos que sí o sí la organización tiene que cumplirlos, ¿no? Porque si no, podría estar sujeta a algunas huelgas, podría estar sujeta a algunos conflictos que paralizarían sus operaciones. Como segundo factor es que esta política de compensaciones tiene que ser equitativa, ¿no? ¿Por qué tiene que ser equitativa? Porque no tiene que haber una diferencia significativa entre los niveles jerárquicos de la organización. Muchas veces hay personas que se van quejando o muestran su malestar, muestran su malestar cuando pueden observar que los programas de compensaciones son más orientados hacia la alta gerencia, hacia los gerentes, o hacia el nivel estratégico de la organización, porque muchas veces se sienten tal vez discriminados o ven que el programa de compensaciones es totalmente injusto, ¿no? Porque solamente se premia a la cabeza de cada área y no así al personal operativo que está en el día a día, ¿no? Que está en las tareas que más bien han permitido que esa área pueda cumplir con su objetivo. Entonces tenemos que ver y analizar el tema de la equidad, ¿no? Tiene que ser equitativo entre niveles organizacionales, y también podríamos nosotros tomar como referencia al mercado, ¿no? Es muy importante ver lo que está sucediendo en el mercado. Balanceada, porque tendríamos que determinar el correcto o la correcta distribución entre esa compensación directa y la compensación indirecta. Acá había un debate, ¿no? ¿Será más importante pagar salarios altos y tener una compensación indirecta realmente en un nivel mínimo? ¿Será adecuado? Entonces había ahí un debate, ¿no? Hay personas que dicen que sí es conveniente tener salarios altos, pero nos olvidamos de otros incentivos no económicos. Entonces ahí va a influir mucho el estilo de liderazgo y la visión que puedan tener, ¿no?,
los jefes, los líderes o las personas que van a tomar decisiones en la empresa. Entonces debería ser razonable su composición, ¿no? Ni que la compensación directa tenga un elevado un componente dentro del programa total de compensaciones, ni que tampoco sea totalmente mínimo, ¿no? Podríamos decir también como otro factor que es necesario considerarlo, es el tema del costo, ¿no? Si bien pueden haber empresas que son muy o muestran un programa de compensaciones bastante atractivo porque hacen realmente un gasto elevado, entonces eso también puede hacer que la organización pueda tener problemas hacia un futuro, ¿no? Puede ser que la organización, con tal de poder atraer personal, con tal de poder integrar nuevos talentos a la organización, está descuidando su solidez financiera, ¿no? Puede ser eso. Entonces, se debería analizar de que este programa de compensaciones tampoco no sea muy excesivo. Es decir, que este programa de compensaciones pueda tener realmente un monto o el dinero que se le asigna a este programa de compensaciones sea lo que realmente pueda pagar y pueda cubrir la empresa. El tema de la seguridad, como otra variable que podemos nosotros analizar y podemos recomendar cuando se quieran definir políticas de compensaciones, porque nosotros tendríamos que diseñar este programa en el sentido de que todo lo que vayamos a ofrecerle a nuestro empleado es para poder satisfacer esas necesidades que tienen ellos como personas en cuanto al puesto de trabajo y en cuanto al ambiente laboral que pueden tener en la empresa. ¿No? Existen muchos casos que ustedes han debido ver también de personas que están muy bien remuneradas, pero están en posiciones donde no se sienten a gusto o no están muy cómodos y por lo tanto empiezan a buscar otras organizaciones que les puedan ofrecer paquetes más atractivos, ¿no? El tema de que es este último punto, hablamos de que tiene que ser aceptable para el empleado. ¿Por qué decimos que tiene que ser aceptable? Porque este sistema o este programa de compensaciones tiene que ser comprendido por todos y cada uno de nuestros empleados. Entonces, cuando se lo diseña, es conveniente que se haga una correcta divulgación del programa para que ellos puedan conocer todos sus componentes, puedan conocer los objetivos del programa de compensaciones, puedan conocer las ventajas de tener este programa de compensaciones y por lo tanto también sepan hacia dónde la organización se está dirigiendo, ¿no? Con este programa de compensaciones. Entonces tendríamos que, al final, tendríamos que buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es la satisfacción del empleado, producida por la compensación que nosotros le estamos dando, y la capacidad competitiva de la empresa. Entonces habría que buscar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación costo-beneficio adecuada, donde si bien tengamos un beneficio que sea de utilidad o sea un beneficio realmente significativo para la empresa, pero también que no demande un costo excesivo. Entonces tenemos que buscar esa relación donde sí podamos llegar a tener ese beneficio deseado. Por favor, si tienen alguna consulta, si tienen algún comentario, pueden levantar la mano, así que va a ser también, como les decía, ¿no? Muy interesante que me comenten lo que ustedes han visto en sus organizaciones, experiencias propias, ¿no? De lo que ya conocen, ¿no? Como especialistas en su área, ¿no? Beneficios de la compensación total. Vamos a atraer personal, vamos a atraer buenos profesionales,
Ese es, una meta, ¿no? Un ideal del área de talento humano. Obviamente para eso vamos a tener determinados filtros, ¿no? Obviamente no solo quien quiera venir a la organización quiere decir que es un personal realmente muy eficiente, ¿no? En el puesto. Queremos también, como otro beneficio, poder retener al personal. Queremos que se quede en la empresa. No creemos que todas las políticas que han sido diseñadas para el personal sean simplemente consideradas como gastos, sino que nosotros vayamos invirtiendo en que estas personas crezcan de manera personal y profesional en la organización. Queremos estimular el rendimiento. Queremos que las personas puedan alcanzar sus objetivos, podamos incluso hacer que una persona pueda incluso desarrollar competencias y pueda volverse proactiva, pueda ser una persona que realmente empiece a proponer mejoras en lo que actualmente se está trabajando o mejoras en lo que está establecido en la organización, ¿no? Porque todo tiende a mejorar, ¿no? Todos aquellos procesos que aunque sean efectivos en un momento dado, estos procesos pueden ser sujetos a mejora. Fomentar el compromiso, ¿no? Como otro beneficio. Acá nosotros podríamos hacer que las personas se pongan la camiseta de la organización, quieran a la organización, se levanten en la mañana, obviamente en condiciones normales, no como ahora, y vayan a gusto a trabajar. Entonces se sientan esas ganas de ir a su puesto de trabajo, se sientan felices por nuevamente ver a sus compañeros de trabajo y sepan que están acudiendo a su segunda familia, ¿no? Aumentar la satisfacción del empleado es otro de los beneficios, ¿no? Va a generar satisfacción. Un programa adecuado de compensaciones va a generar satisfacción, va a generar motivación en la persona. Y si nosotros trabajamos en esta satisfacción del personal, eso también de manera indirecta nos va a mejorar el clima laboral. ¿Qué factores generalmente están asociados al clima laboral, al clima organizacional? Alguna vez no sé si han participado de una medición del clima organizacional. A ver, especialmente los que han trabajado en recursos humanos. ¿Recuerdan o han visto algún proyecto de esa magnitud? Claro, no, nosotros, por ejemplo, licenciado, Sí. pertenecemos a un grupo empresarial chileno y desde allá se ha gestionado el tema del clima organizacional. Ya venimos por segundo año consecutivo haciéndolo. Ah, ya lo han trabajado, han medido el clima organizacional en la empresa. Sí, lo hemos medido. Y en general ha dado un 88% de satisfacción en la gestión pasada. Este año ya lo hemos hecho y estamos esperando a ver los resultados para cuando salgan. Ah, perfecto. Entonces, como usted sabe, uno de los factores que generalmente también se miden en el clima organizacional es el tema salarial, ¿no? El tema salarial es, o la percepción que tienen los empleados frente a las políticas salariales que tiene la organización, que hacen que pueda generar o no insatisfacción en las personas, que paguen a tiempo, que el nivel salarial sea el adecuado. Entonces son factores que influyen en el clima laboral, ¿no? Entonces, si tenemos gente satisfecha, vamos a tener también un mejor clima laboral. La cultura corporativa, ¿no? Ahí, como organización, nosotros tenemos una serie de valores, nosotros tenemos una serie de principios que queremos que sean adoptados por nuestros empleados. Queremos transmitir esa cultura, queremos que sigan sobre esa línea y puedan ellos sentirse cómodos, sintiéndose alineados con los objetivos que tiene la organización, los cuales los van a ver como propios, ¿no? Los van a ver como suyos.
También, a ver, otros beneficios de la compensación podrían ser el tema de la seguridad laboral, ¿no? O el tema de la estabilidad laboral. Podría ser otro beneficio, ¿no? Que lo vayamos a identificar de este programa de compensaciones. Que estén tranquilos porque la organización se preocupa por su seguridad, se preocupa por la estabilidad que puedan tener, ¿no? En un momento dado, ¿no? En la organización. El tema de la lealtad también es importante. Cuando nosotros nos sentimos retribuidos, nos sentimos realmente cuidados por la organización, también hay un sentimiento de lealtad que se va produciendo y se va reflejando en el rendimiento que tienen los empleados, en la actitud que tienen las personas, ¿no? En el cumplimiento de objetivos, ¿no? Que a veces es, no es raro encontrar algunas personas que obviamente antes de la cuarentena están en su puesto de trabajo, llega la hora de salida, marcan su salida y se van, ¿no? Inmediatamente. Entonces es un indicador que muestra cómo la persona está sintiéndose en la organización. Tal vez el puesto es aquel que lo está desmotivando, tal vez son aquellas políticas que ha definido la organización, tal vez no hay un programa de compensaciones, tal vez el estilo de liderazgo de la alta gerencia es la que está influyendo en su conducta. Entonces, son varias causas que pueden hacer que la satisfacción y el bienestar del empleado se vea afectado, ¿no? Y además la relación interpersonal que puedan llegar a tener las personas, ¿no? No nos olvidemos de la organización informal que se produce, ¿no? Cuando vemos que hay determinados grupos de no solamente compañeros de trabajo, sino de amigos, ¿no? Que se van formando en la empresa. Otro beneficio, podríamos decir, a ver, el tema de la rotación de personal, ¿no? Que va a disminuir. Tenemos que hay una baja rotación de personal para que nosotros no nos veamos afectados por el incremento de ese costo, ¿no? Que implica nuevamente reclutar personal. Hay una teoría interesante para poder terminar este programa de compensaciones. Es una teoría interesante esta de las características del puesto, porque decimos que el mismo puesto de trabajo nos puede permitir determinar el nivel de compensación que la persona perciba al momento de ocupar ese puesto. Es interesante porque el mismo cargo, es decir, la forma en cómo nosotros diseñamos un puesto de trabajo, va a hacer que la persona se sienta a gusto, se sienta tal vez en algunos casos identificado, ¿no? con lo que está haciendo, se sienta comprometido, ¿no? Entonces acá lo que se quiere hacer en esta teoría es que se empiecen se empieza a analizar la información que es producto de estos cinco elementos, de estas cinco dimensiones, que son las habilidades, es decir, la variedad de habilidades, la identidad de las tareas, la importancia de las tareas, la autonomía, el tema de la retroalimentación o la realimentación, ¿no? Que generalmente se ven reflejadas en un mejor desempeño, puede haber un menor ausentismo, menor rotación, lo que decíamos, mayor satisfacción. La primera dimensión, el tema de la variedad de habilidades. ¿A qué nos referimos con la variedad de habilidades? Queremos que el puesto, a la hora de ser diseñado, a la hora de ser analizado, nosotros veamos que las funciones que han sido asignadas a ese cargo, o las funciones que nosotros consideramos adecuadas para el cumplimiento de los objetivos que deseamos por áreas,
sean realmente funciones diversas, tareas diversas, que hagan que, o que eviten más bien que el puesto no se vuelva rutinario. Entonces, eso haga que el empleado, al momento de realizar o de cumplir con las funciones asignadas al puesto de trabajo, vea como una, tal vez, motivación a, a la destreza que puede tener como persona, que pueda tener como profesional, y que no simplemente sea una tarea rutinaria que más bien haga que la persona se canse, ¿no?, en el tiempo. A veces hay cargos que no han sido analizados y por lo tanto esos cargos son rutinarios, que si bien la persona va a obtener una remuneración, va a obtener todo este programa de compensaciones, si bien la persona va a tener la estabilidad laboral, lo que va a suceder es que la persona se estanque, ¿no? Se estanque en un determinado lugar y no pueda crecer, ¿no? No pueda crecer profesionalmente, no pueda crecer como persona y además no pueda sentirse más motivado en el puesto de trabajo. Segunda dimensión es el tema de la identidad de las tareas. Entonces acá decimos que sería importante que nosotros podamos hacer que las tareas que han sido asignadas al puesto de trabajo puedan ser identificables en el sentido de que una persona, es decir, el ocupante del puesto de trabajo, realmente a la hora de ver el resultado final o el objetivo que se quiere lograr como área, perdón, que se quiere lograr como área, entonces pueda reconocer y decir, sí, yo he contribuido con esta tarea, lo cual nos ha permitido tener por ejemplo, ¿no?, este empaque final de este producto, ¿no? Y puede decir, gracias al diseño que yo en el que he podido trabajar, que lo he visto realmente con una computadora de alta definición, he permitido que estos colores realmente se reflejen en un producto que sí ha sido muy, muy exitoso o es muy exitoso, y por lo tanto, como empleado, uno puede llegar a identificar realmente cómo ha contribuido en ese logro, ¿no?, en ese éxito que ha significado para esa área, para la organización. En otras palabras, podríamos decir, yo hice esta tarea, la cual ha permitido que la organización pueda incrementar sus ventas, pueda reducir costos. Yo hice esta tarea, la cual ha permitido que nosotros podamos generar una ventaja competitiva, ¿no? Podamos reducir en un punto, con un punto porcentual, el tema de la mora, por ejemplo, ¿no?, o algún otro objetivo que se desea, ¿no?, que se desea lograr. Tercera dimensión es la importancia de las tareas, ¿no?, donde acá nosotros, al momento de diseñar el puesto de trabajo, nosotros podamos lograr que la persona realmente sepa el impacto que va a llegar a tener su trabajo en el resultado final o en el objetivo logrado. Porque ahí, cuando nosotros hacemos eso, realmente una persona que ha hecho, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que a partir de las políticas propuestas ha permitido que la organización pueda salir tal vez de un debacle, o puede haber salido de una etapa realmente muy complicada y de recesión para la empresa. Gracias a esas políticas, la organización ha empezado a tomar vuelo nuevamente. Entonces, la persona, a partir de esas tareas, de esas funciones que le hemos podido asignar como área,
al momento de hacer el análisis y la descripción de puestos, podamos hacer que esta persona pueda percibir ese logro de funciones, ese logro de las tareas como una sensación de logro, ¿no? Entonces, todo lo que haga, lo percibo como una sensación de logro, que eso más bien puede llegar incluso no solamente a generar motivación en la persona, sino que nosotros podemos hacer que esta persona pueda incluso ir superándose cada día más. Cuarta dimensión, el tema de la autonomía, en el sentido de que nosotros queremos empoderarlo más al empleado, ¿no? ¿Por qué queremos empoderarlo más al empleado? Porque es importante que las personas se sientan responsables de su trabajo y por lo tanto se sientan libres, ¿no? Se sientan libres sobre cómo cumplir con sus funciones con tal de que alcancen sus objetivos, ¿no? Entonces es importante que a partir de la autonomía que nosotros le vayamos a asignar a nuestros empleados, nosotros generemos como un empowerment, ¿no? Que la persona se sienta empoderada y la persona se sienta libre de cumplir con las funciones que le han sido asignadas para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Y por lo tanto ya no vamos a tener esa persona que constantemente esté supervisando, que constantemente esté revisando lo que está haciendo el subordinado, y por lo tanto eso crea en muchos casos desmotivación, crea incluso la insatisfacción, ¿no? Crea insatisfacción en el personal. Cuando hay una persona que constantemente está observando lo que se está haciendo, está controlando, y hace que uno no se sienta libre de poder tomar decisiones y por lo tanto no se sienta libre de incluso proponer alternativas que no han sido consideradas anteriormente, ¿no? Entonces eso podríamos lograr a partir de este análisis de esa dimensión, ¿no? De esa dimensión de la autonomía, ¿no? Quinta dimensión, el tema de la retroalimentación o la realimentación. Ahí nosotros deberíamos buscar siempre el tema de como podríamos decir, el tema de la retroalimentación, como decimos, pero sobre el desempeño que han tenido los empleados al momento de cumplir con esas tareas. Es decir, que todo pueda estar, todo puede estar elaborado con el objeto de que las personas o los líderes o las cabezas de área también puedan hacerle saber al ocupante del puesto que sí se han logrado los objetivos, que sí nos han servido las acciones, nos han servido los informes, nos han servido incluso la cantidad de información que nos ha podido pasarlo el ocupante del puesto para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, le hagamos conocer la importancia que tienen los empleados en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es importante decirle incluso al inmediato superior esa razón, ¿no? Que tiene que comunicarle a su dependiente que hizo un buen trabajo, que sí se podría mejorar, que podríamos nosotros tal vez tomar alguna medida o algún curso de acción para poder fortalecer su trabajo, o en algún caso, cuando no se logren los objetivos deseados, empezar a identificar necesidades de capacitación. Porque si nosotros vemos que hay una retroalimentación negativa hacia nuestros empleados, es porque algo ha sucedido, ¿no? No tienen que, como área, el área de línea, empezar a calificar negativamente a sus empleados sin enterarse las causas, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que nuestro empleado realmente pueda tener ese comportamiento y no pueda lograr los objetivos deseados? Algo ha debido suceder.
Tal vez la persona está atravesando por algunos conflictos personales, problemas personales, que están haciendo, ¿no? Que esta persona no logre o no tenga el rendimiento deseado. Pues ahí, como otro programa de compensaciones indirectas, podríamos tener psicólogos dentro de la organización que vayan conversando con los empleados o con determinados empleados para poder empezar a conocer sus problemas, empezar a apoyarlos, ¿no? Como organización. Entonces, esta teoría realmente es muy interesante porque nos permite diseñar un puesto de trabajo, o es decir, revisar el puesto de trabajo con el sentido de, o con el objeto de poder compensar al mismo funcionario para que se sienta a gusto, ¿no? En la organización. Ahora hablaremos del siguiente tema, que es también muy importante, y ya vamos entrando un poco más en lo que es la descripción de puestos. No sé si tienen algún comentario hasta que vaya poniendo las diapositivas. Dentro de una organización, Sí. ¿cómo podemos demostrar hacia la alta gerencia los beneficios que le pueden traer el realizar la valoración de puestos de trabajo? ¿Cómo podríamos mostrar los beneficios de la valoración de puestos de trabajo? Sí. Sí, a ver, los beneficios que vamos a nosotros mostrarle a la alta gerencia es lo que que los hemos visto así en un tema anterior, y también hemos hablado desde el principio, ¿no? El tema de su motivación, el tema del rendimiento del personal y sobre todo el tema de la rotación. Cuando nosotros comparamos índices de rotación de personal, muchas veces se deben a que el puesto ha sido solamente definido de acuerdo a lo que la empresa ha necesitado en un determinado momento, y no ha habido una correspondiente revisión, ¿no? De las funciones, no ha habido un correspondiente análisis sobre la importancia que tiene ese puesto dentro de esa área y sobre todo de la organización. E incluso han sido cargos donde ha habido incluso se ha definido el tema salarial simplemente mirando a la competencia. ¿Cuánto estaremos pagando o cuánto se estará pagando a un asistente de recursos humanos en la empresa que está al frente, ¿no? En la empresa de la competencia, ¿no? La competencia. Están pagando el mínimo nacional. Entonces también paguemos lo mismo. Entonces, muchas veces se han definido de esa manera el tema salarial. Y además, cuando se hace el análisis de la estructura salarial, también se podría ver mucha desigualdad de sueldos. Después de poder hacer o aplicar esta valoración de puestos de trabajo, nosotros podríamos ver que con los resultados obtenidos puede haber algunas desigualdades, ¿no? Donde nosotros encontremos, por ejemplo, un analista o un asistente de recursos humanos con un salario mínimo, pero nos encontremos frente a un asistente de marketing que tiene un salario con podríamos decir, un incremento del 50%, ¿no? A manera de exagerar un poco, ¿no? Que gane unos 4.000 bolivianos. ¿Por qué habrá esa diferencia? Esa diferencia genera realmente los problemas que a veces nosotros escuchamos, ¿no? Y escuchamos en las empresas. ¿Por qué? Yo estoy ganando menos que mi compañero de trabajo, pero hacemos lo mismo, exactamente lo mismo.
¿no? Entonces hay muchas desigualdades y esas desigualdades generan problemas en la persona, en nuestro empleado, y a su vez eso genera un mal clima organizacional. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar esta valoración de puestos de trabajo, nosotros vamos a buscar hacer una serie de ajustes en toda la estructura salarial que va a verse reflejado en un mejor clima laboral. Obviamente para eso tendríamos obviamente que medir, ¿no? Medir el clima laboral, tenemos que analizar la satisfacción que tienen nuestros empleados en un determinado momento y hacer una comparación, ¿no? El antes y el después de haber aplicado todos estos programas de compensaciones y después de haber aplicado esta valoración de puestos de trabajo. Entonces puede ser una manera esa, ¿no? de mostrarle a la alta gerencia, obviamente, los beneficios que podríamos tener a la hora de aplicar esta valoración de puestos. Pero hay un punto muy, muy importante y realmente neurálgico de todo lo que estamos queriendo hacer, que esta valoración de puestos, si no tiene el apoyo de la alta gerencia, es decir, si inicialmente la alta gerencia no nos brinda todos los recursos, si la alta gerencia no nos apoya, difícilmente vamos a poder lograr los resultados deseados, ¿no? Tiene que creernos la alta gerencia, en otras palabras. Tiene que apoyarnos. Si no nos apoya, estamos perdidos, ¿no? Eso es generalmente el problema por el cual atraviesan muchas jefaturas de recursos humanos, muchas gerencias, ¿no? Que no tienen el apoyo correspondiente. Todo queda en buenas intenciones que a la larga no se las hacen, ¿no? Porque para la empresa o para la alta gerencia puede significar un costo nada más, o puede significar un gasto que realmente no se ha observado a primera vista y no tengan esa visión, ¿no? Sobre los beneficios que podríamos lograr. Entonces, por esa razón y con esos motivos, nosotros tendríamos que elaborar obviamente una propuesta, tendríamos que mostrar todos los pilares del programa de compensaciones, los métodos de valoración, tendríamos que mostrar y seguir la metodología que se había sugerido en el tema 2, ¿no? Donde nosotros hagamos una propuesta, es decir, un plan de trabajo, nosotros mostremos los recursos necesarios que vamos a necesitar y después de la ejecución también mostramos los beneficios, ¿no? Entonces, es complicado cuando no tenemos el apoyo, pero si la alta gerencia tiene esa suficiente visión y sobre todo la alta gerencia conoce sobre el efecto que tiene el tratar al empleado como ser humano, entonces nosotros vamos a tener éxito, ¿no? en nuestro cometido. Entonces, a ver, continuando con lo que vamos a ver, no sé si se puede ver la pantalla también. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, sí. Gracias. Sí, se Gracias. ve, licenciado. Entonces, vamos a hablar sobre los sueldos. Es un punto interesante y es un punto realmente necesario, es como un mal necesario que tenemos todos, ¿no? Y lo vamos a tener siempre, ¿no? El tema del dinero. ¿Qué tan importante será el dinero para nosotros, para las empresas, para nuestras familias? ¿Qué tan importante será? Es muy importante porque dependemos, ¿no? Dependemos de una fuente de ingreso. Entonces el salario realmente le permite al trabajador sustentar a su familia, ¿no?
les permite cubrir sus necesidades. Las empresas también analizan el tema de los costos de producción. Vemos el tema del empleo, es decir, las tasas de empleo, el desempleo, los precios, el tema de la inflación. También nos permite establecer políticas a los empleadores. También el salario, el sueldo, nos permite establecer factores motivacionales que van a incrementar el tema de la competitividad organizacional. Pero ahí podría venirnos una pregunta, ¿no? Podría venirnos una pregunta. Nosotros solo nos moveremos por dinero, es decir, solo trabajamos por tener una fuente de ingresos. A ver si me gustaría escuchar y a manera de encuesta, ¿no? Saber cómo ustedes ven ese aspecto, ¿no? ¿Solo nos movemos por dinero? Yo creo que ahí entra más que todo, bueno, en el caso mío, un tema de pasos a seguir para lograr un objetivo que nosotros nos trazamos, ¿no? No solamente por dinero, sino a veces por desarrollarse profesionalmente o llegar a lograr un puesto de trabajo o crear una empresa, qué sé yo creo más que todo por un objetivo, no solamente por el dinero. Pero para usted personalmente, yo creo que un 50% sería. Un 50%. Ya. Un 50% es la importancia del sueldo, ¿no? Del sueldo, ¿no? Y ahora, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? En esta coyuntura actual, ¿no? Donde el desempleo ha subido y realmente el tema salarial ha cobrado mucha importancia. Porque algunas empresas están aprovechando esta coyuntura, como decíamos, y están ofreciendo salarios mínimos, ¿no? Salarios muy bajos. Y no están acordes incluso a la formación de los empleados o acordes a las competencias que puedan tener estas personas que quieren ingresar a trabajar. ¿Cuántas veces tal vez hemos visto gente que tiene maestrías, tiene diplomados, tiene cursos de capacitación en muchas áreas, pero están con salarios muy bajos, que realmente no reflejan la realidad sobre sobre lo que una persona realmente merecería para ese cargo. A ver, ¿alguna otra persona que quiera compartirnos su punto de vista? Considero que el sueldo, licenciado, es de vital importancia, tomando en cuenta que muchos quizás de los compañeros diplomantes tienen carga familiar, ¿verdad? Sí. Entonces, es un motor pues, para poder sustentar, para poder quizás vivir de alguna manera. Y obviamente comparto con el compañero indicando de que también el sueldo va de la mano con la responsabilidad, ¿verdad? Mayor sueldo, mayor responsabilidad. Eso significa tener mayores cargos jerárquicos, y también esto está en función a la responsabilidad que tengas, pero para eso obviamente también hay que invertir por ejemplo, para hacer este curso, ¿no? Es una inversión, claro. No es un costo, entonces a la larga obviamente tiene sus réditos. Así es, ¿no? Así es. ¿Alguna otra persona más que quiera compartir su opinión sobre el tema salarial? Y si también nosotros podríamos hablar y podríamos hacernos otra pregunta, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? ¿En qué medida nosotros vamos a buscar un puesto que sea compatible con nuestra vida personal? ¿En qué medida? Porque a veces hay cargos que realmente nos comen todo el tiempo personal. Ya no tenemos tiempo para la familia.
en qué medida nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra vida personal a cambio de salarios elevados. Entonces son preguntas complicadas, ¿no? Porque ¿quién no va a querer un salario muy competitivo, pero a cambio tengamos que dejar nuestra vida personal, ¿no? Dejar de lado, y eso hace que a la larga podamos nosotros como funcionarios también empezar a desgastarnos, ¿no? En la empresa. A ver, ¿alguna persona que quiera? A ver, Clarisa o Maribel, que habilitó su micrófono. Licen, buenas noches, Alejandra Buenas le habla. noches. Alejandra, ¿cómo está? Bueno, respecto a eso, es relativo, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, cuando uno empieza ganando cierto monto de dinero y se adecúa a su estilo de vida con ese dinero, si gana un poco más, entonces el estilo de vida va subiendo. Si gana un poco más de lo que empezó, el estilo de vida va subiendo. Entonces, ya yo creo que ahí ya como que se ponen personalmente, o sea, cada uno se pone metas más altas. Aparte que hay que cubrir un montón de cosas, de como cuando uno empezó con el sueldo más bajo, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces ya uno ya no puede vivir con el sueldo con el que empezó, porque ya el nivel de vida ya es un poco más alto. Entonces, sí tiene que aspirar a qué sé yo, a cifras más altas para poder cubrir, etcétera. Entonces, eso creo que es muy algo relativo, ¿no? En cuanto a los sueldos. Así es, pero obviamente si una persona tiene un nivel de vida más alto, ¿no? Será aconsejable que renunciemos a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, porque a veces hay cargos que hacen eso, ¿no? Que incluso le comen el tiempo al ocupante, fines de semana, en los días de semana también hasta altas horas de la noche, cuando obviamente estábamos hablando en condiciones normales, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora con el trabajo virtual realmente es 24 horas, ¿no? Los 7 días de la semana. Pero antes sí sucedía eso, ¿no? Para cargos realmente con mucha responsabilidad. Deberíamos buscar ese tema de la mejora salarial a cambio de nuestra vida personal. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Licenciado, bueno, para mí personalmente, respecto al salario, también mucho tiene que ver de acuerdo dónde estamos instalados, ¿no? Se podría decir como en Santa Cruz, porque en Santa Cruz ya es un poquito más elevado los Nivel de sueldos. vida, ¿no? Exactamente, como también Oruro, La Paz, ¿no? Mucho tiene que ver eso también, yo pienso, licenciado. Así es, ¿no? El De tema, acuerdo en dónde uno vive, ¿no? Porque en Santa Cruz la calidad de vida y es un poquito más elevado que, por ejemplo, como en La Paz o Potosí. así es, ¿no? Son ciudades caras, ¿no? El tema. Santa Cruz especialmente, ¿no? Es más cara que La Paz, ¿no? Exacto, hay mucha diferencia de sueldos, ¿no? Porque hasta incluso en el mismo transporte se ve eso, ¿no, licenciado? Entonces también Sí, eso afecta, ¿no? En así es. realidad no hay pues un ente regulador de salarios, ¿no? No Porque, hay, no hay. porque también tiene que ver uno mucho ver la formación académica que uno tiene, ¿no? Pero yo pienso que a esas alturas no estamos para, digamos, querer obtener un cargo con la formación académica que uno tiene. Así es, ¿no? Y como usted dice, ¿no?
En las condiciones actuales, lastimosamente algunas empresas están aprovechando de eso, ¿no? Están aprovechando e incluso están cambiando la estructura inicial de los puestos de trabajo, ¿vale? El término, ¿no? Están, en otras palabras, explotando a sus empleados en muchos casos, porque no hay una adecuada gestión ahí, ¿no? De recursos Licenciado, humanos. disculpe, Sí, perdón que lo corte, una no te opinión quiero preocupes. dar. En realidad, se está viendo ya mucho un abuso ya a raíz de todo esto que está sucediendo y se entiende de cierta manera por la situación que las empresas están pasando, ¿no? Pero el abuso al que yo refiero es que sobrecarga mucho ya al empleado a raíz de que han despedido a muchas personas, entonces las funciones de esas personas que cumplían, bueno, pasan a las que ya no se están quedando en la empresa. Entonces hay sobrecargo de trabajo y no están aumentando para nada el sueldo. Por ejemplo, le doy solo un ejemplo así rapidísimo. El laboratorio Terbol ahora se convirtió en una corporación. Tengo una amiga que trabaja ahí, como para darle un ejemplo nada más. Antes solamente ellos producían los medicamentos y los vendían, ahora ya es una corporación, entonces están adquiriendo eh, que otras empresas, ¿no?, participen, y mi amiga tenía que aprender todos los medicamentos de Terbol, ahora también tiene que aprender de todos los medicamentos de las nuevas compañías que están entrando. Y sigue el mismo sueldo. Entonces dan exámenes por decirle, de 300 productos, así más o menos. Entonces está habiendo esa sobrecarga y no están compensándolo con buenos sueldos. Sí, es cierto, ¿no? Es una triste realidad, ¿no? Que se está abusando de los trabajadores. Y realmente los empleadores se han olvidado de ese salario emocional, ¿no? De todos aquellos beneficios que la empresa le daba a su empleado, pero beneficios no económicos. Entonces, en otras palabras, todas esas compensaciones indirectas que hacían que uno se sienta feliz en la empresa, ¿no? Se sienta feliz en su puesto de trabajo. Entonces, se ha dejado un poco de lado y en algunos casos totalmente el salario emocional y simplemente se están concentrando solamente en cumplir con sus obligaciones legales, ¿no? Como el tema de su sueldo, nada más. Entonces, eso es lo preocupante que está sucediendo y además, como usted decía, el tema de la desvinculación laboral, ¿no? Hay mucho despido, hay incluso políticas de recursos humanos que han hecho que se paralicen, ¿no?, las contrataciones de personal. No se está contratando personal, no hay muchos requerimientos de prensa, ¿no? Como si ustedes han podido ver en los medios de prensa, no hay muchas convocatorias, ha disminuido notablemente esa situación y eso va en contra, ¿no?, de la estabilidad tanto de las empresas como de los empleados, ¿no? Entonces, nosotros como líderes de recursos humanos, lo que deberíamos es analizar, ¿no? ¿Qué tan importante será tener salarios elevados? Y también analizar el otro aspecto no económico, ¿no? Como el tema de las compensaciones indirectas. Será aconsejable que nosotros paguemos por encima de la media, es decir, paguemos por encima de la competencia y no potenciemos aquellos beneficios sociales, beneficios morales para nuestros empleados. Entonces es un aspecto que lo tiene que definir realmente recursos humanos, pero tiene que darle el visto bueno a la alta gerencia.
¿Qué aspectos nosotros tenemos que considerar para poder determinar los sueldos, ¿no? Lo que ustedes decían hace un momento, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? La mayor responsabilidad también debería ser un mayor sueldo, ¿no? Entonces nos hacemos varias cuestionantes. Se deberá determinar un sueldo por la persona que vaya a ocupar ese puesto de trabajo, es decir, por la formación que pueda tener, por su experiencia, por aquellas competencias que tiene en un momento dado, por todo ese know-how que tal vez podría compartir con la empresa. Nosotros tendremos que remunerar a la persona tal vez simplemente por el cargo, es decir, bueno, va a ser un asistente, entonces le vamos a pagar el mínimo. Va a ser un encargado, entonces le pagaremos un salario medio, ¿no? Es decir, que esté dentro del promedio de la organización. Y si es un gerente, bueno, le pagaremos lo que ya está establecido para ese cargo. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Se procederá de esa manera. Y también es importante analizar que el cargo que vaya a ocupar esta persona será el idóneo para las competencias y para el perfil que pueda tener ese empleado, ese candidato. Entonces son preguntas y cuestionantes que nos hacemos, porque determinar el sueldo adecuado para una persona es bastante complicado, ¿no? Bastante complicado porque se tienen que analizar muchos factores, muchos factores. No sé si, a ver, en el Banco Unión, que había una persona que estaba trabajando en el Banco Unión, no sé si, quién era o si me puede ayudar. Sí, licenciado, buenas noches. Sharon, ¿usted trabaja en el Banco Unión? Sí, licenciado. ¿Alguna vez se habrá hecho un análisis de sueldos en lo que usted ha podido ver? Yo recién llegué a ese cargo, sin embargo, me dieron, o sea, nosotros ya tenemos un monto establecido para cada cargo, ¿no? Y sí hacemos diferentes estudios ya en cuanto a horas extras, etcétera, pero ya nos dieron planillas establecidas. Así es, ¿no? Ya hay montos establecidos para los cargos. ¿Cada cuánto se revisarán estos salarios que han sido ya establecidos? ¿Habrá alguna frecuencia en su banco? ¿Revisarán el tema salarial frecuentemente o es algo que ha sido manejado hace 5 años o hace 3 años? ¿Habrá alguna frecuencia de análisis? Tengo entendido que recientemente sí tuvo una pequeña variación en cuanto a los saldos, en los salarios, disculpe, pero en realidad no se hace por un tema de estudio. A los que pudimos verificar, este incremento en realidad se hizo por un tema de horas trabajadas directamente, ¿no? No un estudio en realidad. No un estudio, ¿no? Y además hay organizaciones, ¿no?, que solamente revisan su política salarial cuando llega el mes de mayo, ¿no? Entonces ven el incremento decretado por el gobierno y a partir de eso recién hacen una revisión de sus salarios y simplemente cumplen con las disposiciones ahí establecidas en la norma y listo, ¿no? No hay ni siquiera un análisis donde se revisa cada puesto, se hace una nueva valoración de puestos de trabajo para ver si realmente las funciones que realizaba una persona han ido cambiando en el tiempo o tal vez ha habido funciones que se las ha suprimido, ¿no? Entonces, ese es el detalle por el cual nosotros deberíamos también empezar a tocar después de después de haber realizado, ¿no?, esta valoración de puestos de trabajo. Ya, entonces, estas preguntas
se las dejo para que podamos conversar el día lunes y podamos continuar con lo que estamos viendo en este momento, que es el tema salarial, para finalmente entrar en nuestro último, para terminar nuestro último tema sobre los métodos de valoración de puestos. Ya, entonces quedamos acá y el día lunes nos conectamos nuevamente para poder revisar, ¿no?, el tema de la valoración. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lica, aquí. El licenciado, una consulta, ¿ya llamó lista, perdón? Sí, no, yo tengo la impresión de la pantalla, así que lo hago después. Perfecto. No hay problema. Perfecto. Es una consulta que a partir del día lunes, por favor, le pediría que trabajemos también con cámara abierta, por favor. Cualquier intervención que haga algún estudiante, por favor, que prenda la cámara, por favor, para responder, para trabajar más ameno con el grupo, por favor. También les voy a pedir a los estudiantes que el día lunes o el miércoles vamos a sacar una foto grupal, por favor, que estén todos, lunes, miércoles o viernes, por favor. Y que sea más ameno, licenciado, por favor, la clase, que haya más participación, más preguntas y que para que se acostumbren hasta que acabe el diplomado, por favor, licenciado. Claro que sí, no hay ningún problema, ¿no? El día lunes, por favor, les pido, señores estudiantes, que activemos la cámara y cuando usted llame asistencia, licenciado, por favor, también usted para conocerlos a ellos y que activen sus cámaras. Al grupo de recursos humanos les conozco, creo que a 3 personas. No los conozco porque no estamos trabajando con cámara, por favor. Ya hicimos eso el día lunes, pero obviamente ya no les estaba diciendo nada para las siguientes clases. Sí, no, que sea todas las clases. Las clases, por favor, si es virtual, entendemos que es virtual, pero por favor, algunas veces que sea participativa, que las cámaras estén abiertas. Tengo algunos diplomados que todo el tiempo está abierto, uno para que se conozca y haya más confianza con el grupo y el docente, por favor. No hay problema. Gracias, licenciado. ¿Por qué? Buenas noches, muy buenas, licenciado. Listo, buenas noches, continuamos el lunes. Hasta mañana, Licen. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes, Licen. Hasta el lunes. Ya saben, tienen que estar pilas el lunes. Buen fin de semana. Bonito. Bonito, por favor, para colaborar. Bien pintados y bañaditos. Las chicas, los chicos igual se van a maquillar, a vernos gorditos y bonitos. Chao, chao. Vayan bien. Chao, Licen. Chao, que les vaya bien. Buenas noches, Licen. Se cuidan. Hasta el lunes, Licen. Hasta el lunes.